Una mujer puede sonreír en el funeral de tu padre y seguir contando los minutos hasta que lean el testamento. Yo no lo sabía. No el día en que comienza esta historia. Ese día, solo sabía 3 cosas. Mis manos olían a barniz marino. Me dolía la espalda después de 12 horas encorvado sobre el motor del barco de un desconocido. Y mi esposa me envió un mensaje a las 6:42 de la tarde preguntándome si por fin estaría en casa antes de que se fuera la luz para las fotos. ¿Fotos? ¿Para qué? No lo sabía. Con Michelle, siempre había un proyecto. Mi nombre es Daniel Weir. Tengo 35 años y dirijo Weir Marine Repair desde un taller de bloques de cemento a orillas del río Ashley, no lejos del puente Wapukat. Es el tipo de lugar donde la pintura se está descascarando y el café siempre está quemado, pero los motores funcionan bien cuando termino con ellos. Esa es la parte que me importa. Primero quiero hablarles de mi padre porque nada de esto tiene sentido sin él. Mi padre, Arthur Weir, tenía 72 años y conducía una Ford Ranger de 1998 con un silenciador en mal estado y un parche de masilla en la puerta trasera. Michelle odiaba esa camioneta. Para ella, no solo era vieja, era una vergüenza. Daniel, tu papá llamó. 2 veces, dijo, finalmente levantando la vista de su teléfono mientras yo me limpiaba la grasa de los nudillos. Y por favor, dime que ya no conduce esa monstruosidad por nuestro vecindario. Mis compañeros de trabajo lo vieron ayer y literalmente me preguntaron si era un personaje de una comedia. Lo llamé de vuelta antes incluso de quitarme las botas, tragándome la ira. Dane. La voz de mi padre se escuchó, cálida y firme. ¿Ya comiste? Ven mañana. Compré camarones de Anthony en el muelle. Voy a hacer un guiso sureño. Trae a Michelle si quiere venir. Miré a Michelle. Ya estaba poniendo los ojos en blanco y murmurando de ninguna manera antes de que yo pudiera siquiera preguntar. Comer sobre papel de periódico extendido en una mesa de cocina estrecha no era suficiente lujo para ella. Iré, papá. Quizás sea yo. Como quieran. No parecía dolido. Nunca lo demostraba. Esa era la característica de mi padre. Absorbía la decepción como su vieja camioneta absorbía los baches. Nunca te imaginarías cuántos golpes recibía por debajo. Bienvenidos a la venganza cruda de papá. Pónganse cómodos y recuerden esto, los protagonistas de esta historia tuvieron todas las oportunidades para hacer lo correcto, pero eligieron otro camino. Denle a me gusta y dejen un comentario contándome desde donde nos ven. Créanme, les va a encantar. Quiero que entiendan algo sobre mi matrimonio antes de continuar. Porque creo que muchos de ustedes lo van a reconocer. Y les va a doler un poco. A mí también me dolió, con el tiempo. Solo que me tomó 4 años sentirlo. Michelle nunca gritó. Nunca tiró platos. Si nos hubieran conocido en una cena, habrían pensado que teníamos el matrimonio más fácil del condado de Charleston. Lo que hacía, en cambio, era más sutil, más silencioso, un comentario aquí, un suspiro allá. Tu papá de verdad no se va a comprar una camioneta nueva, dijo una noche en la cama de la nada. Quiero decir, en algún momento es vergonzoso, Daniel. Mis compañeros de trabajo preguntan por él como si fuera un personaje de una comedia. Le gusta su camioneta. Le gusta ser tacaño. Se dio la vuelta. Hay una diferencia entre ser ahorrativo y simplemente negarse a vivir como una persona normal. Recuerdo mirar fijamente el ventilador de techo dando vueltas y vueltas y decirme a mí mismo, ella solo quería más para nosotros. Eso era todo. Una mujer que anhelaba seguridad, que no quería terminar como algunas mujeres de su familia, casadas con hombres que nunca la mantenían. Creí tan firmemente en eso que construí todo mi matrimonio sobre esa idea. Pero aquí está la cuestión. Y aquí es donde necesito que presten atención porque es importante más adelante. Mi padre no era pobre. Ni mucho menos. Simplemente no creía que el dinero fuera para presumir. Era dueño de esa casita en la calle B, libre de deudas, y había un terreno más allá de Johns Island, frente al mar, que había comprado en los años 80 por casi nada,
Cuando nadie quería propiedades junto a un pantano que se inundaba 2 veces al año. Nunca hablaba de ello, nunca alardeaba. Yo solo lo sabía porque de niño solía ir a pescar allí con él. Michelle no sabía nada del terreno. Todavía no. Ese año, la primavera se convirtió en principios de verano, con esa humedad tan característica de Charleston que te pega al pecho como una toalla mojada nada más salir. Yo trabajaba 6 días a la semana en el taller. La temporada de barco significa que todo el mundo se acuerda de repente de que tiene uno y que necesita reparaciones urgentemente. Mi padre, aunque nunca lo admitiría, había bajado el ritmo. Cosa sin importancia. Se cansaba al caminar desde la camioneta hasta el buzón. Empezó a rechazar nuestras comidas campestres, diciendo que le dolía el estómago. Probablemente sea la edad, me dijo por teléfono en junio, restándole importancia. Nada que un poco de bourbon no. Mi padre murió un martes por la mañana a finales de junio. Infarto, repentino, en su cocina, con el café aún preparándose. El vecino, el señor Nathan Doss, lo encontró cuando no salió a buscar el periódico. Recibí la llamada en el taller. Manos cubiertas de grasa, como siempre, y recuerdo a Caleb, mi ayudante, buen chico, 24 años, llevaba conmigo 3 años. Recuerdo que tuvo que sujetar la llave inglesa que yo sostenía porque mi mano simplemente dejó de funcionar. Todo lo que sucedió después de esa llamada ocurrió bajo el agua. El sonido llegaba amortiguado. La gente movía la boca, pero solo alcancé a oír una de cada 3 palabras. El funeral fue pequeño, como a él le hubiera gustado, celebrado en la pequeña iglesia bautista cerca de Savannah Howe, a la que había ido cada 2 domingos durante 30 años. Lo de ir cada 2 domingos era una broma recurrente entre nosotros, ya que siempre decía que Dios entendía las prioridades de un trabajador. Los vecinos trajeron comida, auténtica comida de Charleston, nada de esas cosas sofisticadas. Una mujer llamada Becky, de la calle de al lado, trajo una fuente de camarones con sémola que podría haber hecho llorar a cualquiera. Y el marido de alguien ahumó una paleta de cerdo durante la noche que dio para alimentar fácilmente a 40 personas. La vieja camioneta de mi padre se quedó en la entrada toda la semana siguiente y nadie, ni yo, ni nadie, se atrevió a moverla. Michelle estaba allí. Vestía de negro. Abrazó a las personas adecuadas. Les dijo a tantos familiares que ahora está en un lugar mejor que empezó a sonar como una frase de un guión. En ese momento no me di cuenta de lo vacío que sonaba. Estaba demasiado ocupada ahogándome. ¿Estás bien?, me preguntó esa noche en nuestra casa, la primera vez que habíamos estado solas en días. No, dije con sinceridad. No creo que lo esté por un tiempo. Lo sé, cariño. Me frotó la espalda. Tómate el tiempo que necesites. Le creí. Dios mío. Le creí completamente. Pasaron 2 semanas. Volví al taller porque quedarme en casa hacía que el silencio en mi cabeza fuera demasiado fuerte. Caleb me trató con una paciencia amable que no creía que un joven de 24 años tuviera. Me quitó los trabajos fáciles de encima sin darle importancia. Me traía un té dulce todas las mañanas sin preguntarme si quería uno. No tienes que estar aquí, jefe, me dijo una tarde. Nadie te culparía por tomarte tu tiempo. Necesito el ruido, le dije. El silencio es peor. En casa, sin embargo, era imposible escapar de ello. Cada rincón de esa casa tenía la huella de mi padre. Una silla que había arreglado para nosotros, una caña de pescar que había dejado en el garaje por si acaso. Algunas noches me sentaba en el sofá mirando al vacío. La televisión estaba encendida, pero casi apagada. Mi mente se quedaba atrapada entre el hospital y la iglesia, y todas las conversaciones que deseaba haber tenido con él y que nunca tuve. Ahí estaba yo. En el sofá, en un silencio sepulcral. El dolor me oprimía el pecho como la humedad. Cuando Michelle entró de la otra habitación y dejó caer algo en mi regazo. Un folleto. Brillante. La costa amalfitana. Letras grandes y llamativas. Una pareja en un yate que parecía no tener ni un solo problema entre ellos. Lo miré fijamente un segundo antes de darme cuenta.
¿Qué es esto? Estaba pensando en Italia, dijo, sentándose en el brazo del sofá como si anunciara planes para la cena. Hemos pasado por tanto. Nos merecemos algo que nos ilusione. De hecho, pensé que la había oído mal. Recuerdo haber repetido la frase en mi cabeza, esperando que tuviera sentido de otra manera. Meshao. Mi voz sonó más apagada de lo que pretendía. Mi padre lleva 3 semanas fuera. Ya lo sé, Daniel, dijo como si yo fuera el que estuviera siendo irracional. No digo mañana. Digo que deberíamos tener algo que planear. Algo bueno. Ahora mismo ni siquiera puedo pensar en unas vacaciones. Se quedó callada un instante. Solo un instante. Y en ese silencio, algo cambió en su rostro que jamás había visto. No era tristeza. No era paciencia. Era algo más frío. El dolor no compensa nada, Daniel, dijo. Aún no comprendía esa frase. No la entendería del todo hasta dentro de unas semanas. Pero la sentí clavarse en mi pecho como una piedra en aguas tranquilas. Y aún entumecido, aún sumido en el dolor, una pequeña y silenciosa parte de mí sabía que esa frase no pertenecía a una mujer que me amaba. Se levantó, se alisó la camisa y regresó a la cocina como si no hubiera dicho nada. Me quedé allí sentado, con un folleto de la costa amalfitana en la mano. Mi padre llevaba 2 semanas enterrado. Y por primera vez en 4 años de matrimonio, sentí algo que aún no podía describir. Solo sabía que sabía, lo que aún no sabía era que la persona que dormía a mi lado cada noche ya había estado calculando el dolor de mi familia. Aún no sabía nada del terreno. No sabía que estaba ultimando Thomas Vance, el abogado de mi padre durante casi 30 años, a puerta cerrada esa misma semana. Lo único que sabía, sentado en ese sofá con un folleto brillante en las manos y la ausencia de mi padre pesando sobre toda la casa como el calor sofocante de Charleston, era esto: la mujer con la que me casé no era quien yo creía, y no tenía ni idea de lo que mi padre ya había hecho para protegerme de ella. Empezó a gastar su dinero 3 semanas antes incluso de saber cuánto había. Eso es lo que todavía me sorprende al recordarlo. Michelle no esperó una cifra. No esperó a un abogado, un libro de contabilidad, ni un solo dato confirmado. Simplemente decidió que había una fortuna en algún lugar a mi nombre y empezó a construir su nueva vida a crédito antes de que nadie le explicara las condiciones. Sin embargo, no sabía nada de eso todavía, al menos no esa semana. Esa semana, aún intentaba aprender a respirar bien. Julio en Charleston le hace algo especial a una casa. El aire acondicionado funciona constantemente y se oye cómo se enciende y se apaga como un latido en las paredes. Ahora me fijo en esas cosas, en los pequeños ruidos, en los pequeños silencios, porque mi mente no tenía a dónde más dirigirse. El duelo hace eso. Te convierte en alguien que lo nota todo y no procesa nada. Casi todos los días volvía al taller. Caleb se había encargado de echarme una mano discretamente, atendiendo las llamadas de los clientes que querían desahogarse sobre sus motores, asignándome los trabajos fáciles y dejándoselos a él los complicados. Sabes que no tienes que demostrar nada ahora mismo, me dijo una tarde, con el brazo metido hasta los codos en el motor fuera borda de alguien. La semana que viene seguirá habiendo barcos averiados. Es más fácil trabajar que estar quieto, le dije. Cuando estoy quieto, mi mente divaga. Más cierto de lo que pretendía. Porque en casa, mi mente empezó a divagar hacia donde no quería. Directamente hacia mi esposa. Y un problema matemático que parecía estar resolviendo sin mí. Empezó siendo algo pequeño. Un vestido nuevo en el armario que no recordaba que hubiera comprado. Un comentario sobre cómo algunas personas por aquí no saben lo que tienen. Luego, unos 10 días después del incidente del folleto, dejó de ser algo pequeño. Llegué a casa del taller, con las uñas llenas de grasa, como siempre, y la encontré en la mesa de la cocina con su portátil abierto. Un bloc de notas al lado, lleno de su letra. Números. Números rodeados con un círculo. ¿Qué es todo esto?, pregunté, dejando caer las llaves sobre la encimera. He estado investigando un poco. Ni siquiera levantó la vista de inmediato.
¿Sabías que este año se va a recalificar el terreno de Jones Island? Los terrenos frente al mar van a valer el triple de lo que valían antes. Se me revolvió el estómago. ¿Cómo sabes lo del terreno? Ahora sí que levantó la vista. Y había algo en su rostro. No vergüenza. No culpa. Satisfacción. Como si hubiera pescado un pez que había estado cebando pacientemente durante semanas. El vecino de tu padre lo mencionó en el funeral, dijo. Arthur siempre hablaba de la propiedad como si fuera un gran secreto. Investigué un poco después de que la semana pasada llegara a casa de tu padre un paquete con aspecto oficial de una promotora inmobiliaria, dijo, dando golpecitos al bloc de notas. Daniel, un grupo hotelero le ofreció una gran indemnización por la próxima recalificación urbanística de Jones Island. Una vez que se apruebe en octubre, ese terreno pantanoso inútil valdrá fácilmente 2, quizás 3 millones de dólares. Me senté lentamente frente a ella porque mis piernas no parecían querer sostenerme de pie. Michelle, ni siquiera sé cómo está la herencia de mi padre todavía. Thomas no nos ha llamado para nada. Bueno, debería hacerlo. Cerró la laptop con un pequeño chasquido decisivo. Porque he estado pensando. Deberíamos comprar un auto nuevo. Ese viejo Camry es vergonzoso y no quiero seguir conduciendo algo con 110,000 millas cuando estamos a punto de recibir dinero de verdad. Dinero de verdad. Como si mi padre fuera un billete de lotería que ella había estado guardando, esperando cobrarlo. Ha estado fuera durante 3 semanas, dije en voz baja. Soy consciente de cuánto tiempo ha estado fuera, Daniel. Su voz se endureció. También soy consciente de que la vida sigue. Quiero un SUV, un Lexus, un RX. Totalmente equipado, y he estado buscando contratistas para la cocina. Esa encimera de formica tiene que desaparecer. Es humillante cuando vienen visitas. Me quedé mirándola fijamente. 3 semanas. La camioneta de mi padre seguía en la entrada porque nadie se atrevía a moverla y ella ya estaba pensando en su próximo coche. Piénsalo, dijo en voz baja, acercándose y poniendo una mano en mi pecho. Sonaba ensayado. Tu padre vivió como un mendigo, pero lo hizo para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. ¿No crees que quiere que disfrutemos de la vida? Tenemos que llamar a Thomas Vance y gestionar la herencia inmediatamente. Es lo que Arthur querría para nosotros. Estaba usando su recuerdo como palanca para abrirle la cartera. No puedo hacer esto ahora mismo, dije, apartándome de ella. ¿No puedes hacer qué? ¿Hablar de nuestro futuro? Nuestro futuro puede esperar hasta que haya enterrado la memoria de mi padre con algo de dignidad. Michelle. Mi voz se quebró de una forma que odiaba. No estoy haciendo encimeras de cocina ahora mismo. No estoy haciendo un Lexus. Necesito que me des espacio. Esa noche no dijo nada más, pero me di cuenta de que tampoco cerró el bloc de notas. Simplemente lo movió al mostrador, a la vista de todos, como un recordatorio de que quería que estuviera allí cada mañana cuando yo pasara por delante. Si alguna vez has visto a alguien a quien quieres convertirse en un extraño a cámara lenta, sabes exactamente cómo me sentí durante las siguientes 2 semanas. Thomas Vance llamó a casa a finales de julio. Mencionó que los bienes de mi padre tenían varios componentes únicos. Michelle escuchaba por el altavoz, radiante de felicidad. Para ella, componentes únicos era sinónimo de una fortuna. Sonreía sin motivo aparente, completamente convencida de que había ganado. Agosto fue diferente ese año. Charleston en agosto es una miseria particular. Ese calor que hace brillar el asfalto y vuelve a todos un poco más irritables de lo que pretenden. Era jueves por la noche. Lo recuerdo porque los jueves eran días de basura, y estaba sacando los botes a la acera cuando Michelle salió al porche con una carpeta. Tenemos que hablar, dijo. Esas palabras que jamás en la historia de un matrimonio han precedido a nada bueno. Dejé el bote de basura y subí los escalones. Me tendió la carpeta. Dentro había una impresión. Un anuncio de una casa en una urbanización privada en Daniel Island, fácilmente una propiedad de 2 millones de dólares con su letra garabateada en los márgenes. Perfecta para nosotros. Piscina,
muelle, 5 habitaciones. Michelle, ¿qué es esto? Encontré nuestra casa, dijo, como si anunciara buenas noticias. Sé que parece rápido, pero el mercado se mueve rápido, y una vez que se resuelva la herencia de tu padre, nosotros también querremos actuar rápido. No vamos a comprar una casa de $2 millones. ¿Por qué no? Su voz subió medio tono. Estás a punto de heredar millones, Daniel. Millones. Lo busqué yo misma. La recalificación del terreno se aprueba en octubre, y esa tierra que tenía tu padre en Johns Island valdrá una fortuna. No entiendo por qué actúas como si estuviéramos en la ruina. Porque no sé lo que voy a heredar. Mi propia voz salió más fuerte de lo que pretendía, resonando en el techo del porche. Thomas no nos ha dicho nada concreto. Estás planeando toda nuestra vida en torno a una cifra que te has inventado. No me la he inventado. Se cruzó de brazos. Investigué. Sé cuánto vale esa tierra. Y, francamente, Daniel, creo que es hora de que empieces a comportarte como un hombre cuya esposa se merece una vida, en lugar de como un chapucero que vive al día por lealtad a su padre muerto y tacaño. Las palabras me golpearon como una bofetada. Una bofetada de verdad. Mis oídos zumbaban. No, dije en voz baja y temblorosa. No vuelvas a hablar así de mi padre. ¿Por qué? Porque es verdad. Se acercó, y su voz se volvió más fría de lo que jamás le había oído. Tu padre te frenó toda la vida, Daniel. 40 años en esa misma casa diminuta. Esa camioneta. Podría haberte dado un buen comienzo, y en cambio te dejó sobrevivir arreglando barcos de ricos mientras tenía millones de dólares que nunca tocó. Y ahora que por fin está muerto, y hay dinero de verdad sobre la mesa, quieres sentarte aquí y actuar como si gastarlo fuera una especie de pecado. No podía hablar. Tenía la mandíbula tan apretada que me dolía. Lo amaba, logré decir finalmente. No me importa lo que tuviera o no tuviera. Lo amaba por quien era. Bueno, yo no me casé con tu padre, espetó Michelle. Me casé contigo y se acabó. Se acabó vivir así mientras hay una fortuna guardada en el archivador de algún abogado con tu nombre. Este era el momento. Este era el momento que reviviría 100 veces durante las semanas siguientes, tratando de encontrar la versión de mí misma que lo vio venir antes. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quieres de mí, Michelle?, pregunté en voz baja. Me miró fijamente durante un largo instante y luego pronunció la frase que lo cambió todo. Si no lo compartes y no me das la vida que merezco, me divorciaré de ti y me quedaré con la mitad de todas formas. Silencio. Un silencio absoluto. De esos en los que puedes oír tu propia sangre en los oídos. En algún lugar de la calle, un perro ladró. Pasó un coche. Sonidos normales de un mundo que no acababa de terminar para mí. Te divorciarías de mí, dije lentamente, por un dinero que ni siquiera sabes que existe. Me divorciaría de ti, dijo, porque al parecer es la única manera de que me tomes en serio. Se dio la vuelta y entró de nuevo en la casa, dejando que la puerta mosquitera se cerrara de golpe tras ella. Me dejó plantada en el porche bajo el calor de agosto, con un cubo de basura a mis pies y un matrimonio que acababa de morir silenciosamente delante de mí. No lloré. Quiero que lo sepas. Creí que lo haría. Pensé que esa frase me destrozaría y me derrumbaría allí mismo, en los escalones del porche. En cambio, algo se quedó quieto. Algo se volvió frío y claro, como una fiebre que finalmente cede. Pasé 4 años defendiéndola ante todos los que la cuestionaban, incluyéndome a mí misma. Y en una sola frase, en una calurosa noche de jueves, me reveló quién había sido todo ese tiempo. Quiero contarte lo que hice después, porque creo que es la parte que me sorprendió incluso a mí. Volví a entrar en la casa. No peleé. No grité. No llamé a un abogado ni empecé a esconder bienes ni a planear ningún tipo de contraataque. Entré, me serví un vaso de agua y me senté frente a ella en la mesa de la cocina y la miré fijamente a los ojos. Si quieres el divorcio, Michelle, presenta los papeles, dije, con la voz completamente desprovista de emoción. Pero no voy a tocar la memoria de mi padre ahora mismo para satisfacer tu avaricia.
Haz lo que tengas que hacer. Pareció sorprendida. ¿Qué? Michelle me miró fijamente, completamente desconcertada. Esperaba lágrimas. Esperaba una discusión a gritos. Esperaba que le suplicara que se quedara. No voy a pelear contigo, repetí. ¿Quieres salirte con la tuya? ¿Quieres el dinero? ¿Quieres la vida que crees que te espera tras la muerte de mi padre? Bien. Tómala. No tengo fuerzas para luchar contra ti y llorar su muerte al mismo tiempo, y no voy a convertir lo que queda de él en un circo judicial. Lo decía en serio. Estaba tan cansada, tan destrozada por el dolor, que la idea de una batalla legal me parecía una carga insoportable. Creía que rendirme era la única paz que me quedaba por proteger. Michelle me miró fijamente durante un largo rato, y algo cruzó su rostro que no esperaba. No era alivio, ni triunfo, exactamente. Algo más parecido a confusión, sospecha. ¿Vas a dejarme ir?, preguntó lentamente. Te dejo hacer lo que creas que es mejor para ti, dije, y entré en la habitación. Me miró con los ojos entrecerrados, como si hubiera dicho algo en un idioma que no entendía. Y esa mirada, justo ahí, fue la primera señal de que rendirme en silencio podría tener un efecto en ella que la lucha jamás podría. Durante las siguientes 2 semanas, Michelle volvió a cambiar, pero no de la forma que esperaba. Se volvió callada, vigilante. La sorprendía mirándome fijamente desde el otro lado de la habitación como si intentara resolver un rompecabezas. Empezó a hacer preguntas extrañas. ¿Hablé con un abogado? ¿Hice alguna llamada? ¿Le estaba ocultando algo? No estoy ocultando nada, le dije con sinceridad, más de una vez. Ya te dije que no voy a luchar contra esto. Pero no me creyó. Y aquí está el problema con una mujer como Michelle, una mujer que había pasado un mes haciendo cálculos sobre una fortuna que ni siquiera conocía. El silencio del otro lado no se interpreta como paz. Se interpreta como estrategia. Pensó que yo tramaba algo. No podía imaginar una versión de mí que simplemente no quisiera luchar. Así que, en su mente, mi calma tenía que ser una trampa. Esa paranoia la hizo huir, no hacia la prudencia, sino hacia el abogado de divorcios más agresivo del condado de Charleston, un hombre llamado Paul Harper, quien aparentemente tenía fama de ser implacable en acuerdos de divorcio con grandes patrimonios. Ella no me dijo que lo había contratado. Me enteré por una carta certificada que llegó a la oficina dirigida a mí, informándome que Michelle estaba solicitando el divorcio y que toda comunicación futura debía hacerse a través de su abogado. Caleb fue quien me la entregó. Observó mi rostro mientras la leía. Jefe, dijo con cuidado, ¿está bien? Sí, dije, y lo dije con una extraña calma que me sorprendió. Sí, creo que estoy bien. Lo que yo no sabía, lo que no descubriría hasta mucho después, era lo que Michelle estaba haciendo entre bastidores durante esas mismas semanas. Ya había agotado nuestras tarjetas de emergencia conjuntas para dar un depósito no reembolsable por la casa de Daniel Allen, contando con la herencia para cubrirlo. Se compró un enorme guardarropa de lujo a crédito y vació por completo nuestra cuenta de operaciones comerciales para pagarle a Paul Harper una cuantiosa suma de 5 cifras. Arriesgó hasta el último centavo que teníamos en una promesa que se hizo a sí misma. Le aseguró que yo tenía millones y Harper aceptó el caso con entusiasmo, esperando solicitar al tribunal que me obligara a cubrir todos sus astronómicos gastos legales una vez que se descubriera el valor del terreno. Estaba construyendo todo un futuro sobre una cifra que nadie había confirmado, gastando dinero que no tenía en una promesa que nadie le había hecho. Si llevas un tiempo escuchando, deja tus comentarios, dale a me gusta y asegúrate de estar suscrito. Mientras tanto, Thomas Dan se había quedado callado. Ni una llamada, ni una actualización, nada más allá de una breve carta que confirmaba que los asuntos de la herencia se tratarían en el momento y lugar adecuados. No le di mucha importancia. Pensé que así funcionaban estas cosas, lentas, burocráticas, indiferentes al sufrimiento emocional que vivían quienes las atendían. No tenía ni idea de que mi padre siempre había estado un paso por delante de todos nosotros desde mucho antes de enfermar.
La reunión para llegar a un acuerdo se programó para la segunda semana de septiembre en el despacho del abogado de Michaud, un elegante edificio de cristal en el centro, cerca del puerto. Un lugar con un vestíbulo que denotaba dinero y ambición. Michelle me llamó la noche anterior. Su voz sonaba tensa, casi nerviosa. Mañana es el día, dijo. Espero que estés dispuesto a ser razonable. Ya te lo dije, respondí. No voy a pelear contigo, Michaud. Bien, dijo. Porque ya sé lo que quiero. No dormí esa noche. No porque tuviera miedo de lo que ella quisiera. Hacía semanas que había aceptado dejarlo pasar. Me quedé despierto porque una parte de mí, una parte tranquila y paciente que aún no comprendía del todo, no dejaba de pensar en la mirada de Thomas Vance en aquella primera reunión. La mirada que me dirigió justo antes de salir de su despacho. Como si supiera algo que yo ignoraba. Como si mi padre hubiera dejado algo para lo que ninguno de nosotros, ni yo, ni Michaud, ni siquiera su costoso abogado con sus sueños de honorarios condicionales, estábamos preparados. A la mañana siguiente me puse la misma camisa que había llevado al funeral de mi padre. No llevé abogado. No llevé ni un solo documento. Entré en aquel edificio de cristal junto al puerto con solo una carpeta vacía bajo el brazo y subí en el ascensor hasta el piso 14, donde Michaud ya me esperaba, con un vestido de diseñador nuevo y una sonrisa que me decía que estaba completamente convencida de que ya había ganado. No tenía ni idea de lo que le esperaba tras la puerta de aquella sala de conferencias. Y yo tampoco, la verdad. Un mecánico con una carpeta vacía acababa de ver morir un sueño de $2 millones en tiempo real. No estoy presumiendo. Quiero dejar eso claro antes de contarles lo que pasó en esa habitación. Entré destrozado, afligido y dispuesto a perderlo todo sin luchar. Perder a mi padre significaba que ya lo había perdido todo. La sala de conferencias del piso 14 tenía ventanales que iban del suelo al techo con vistas al puerto de Charleston. El tipo de vista que cuesta un extra solo por estar cerca. Michelle ya estaba sentada cuando entré, flanqueada por Paul Harper, un hombre alto con un traje caro y un bronceado de esos que se consiguen con una membresía, no con un trabajo. Michaud parecía una mujer camino a su propia coronación. Daniel. Paul Harper se puso de pie y me tendió la mano como si fuéramos viejos amigos cerrando un trato. Me alegra que por fin hayamos podido sentarnos y resolver esto. Le estreché la mano brevemente y me senté frente a ellos. Delante de mí había una carpeta vacía, sin nada más que un bloc de notas en blanco en el que no había escrito ni una sola palabra. ¿Dónde está tu abogado?, preguntó Michaud, mirando hacia la puerta como si esperara que alguien entrara detrás de mí. No traje ninguno, dije. Ella y Paul Harper intercambiaron una mirada que reconocí al instante, incluso aturdido como estaba todavía. Era la mirada de dos personas que creían haber ganado algo incluso antes de que empezara el partido. Muy bien, entonces, dijo Paul, recostándose en su silla, con una carpeta abierta frente a él, repleta de papeles. No perdamos el tiempo. Mi cliente está dispuesta a discutir una división equitativa de los bienes conyugales, que, dado el tamaño de la herencia en cuestión, anticipamos, no voy a oponerme, dije en voz baja. Hizo una pausa. ¿Perdón? Lo que ella quiera. El terreno, la casa, lo que sea que haya en esa herencia, no voy a pelear por ello. Mi voz sonó monótona, cansada, exactamente como me sentía. Solo quiero que esto termine. Lo decía en serio, cada palabra. 4 meses de duelo me habían vaciado por completo, de tal manera que la idea de pelear por dinero me parecía obscena, como regatear el precio de un ataúd. El rostro de Michaud se iluminó como en la mañana de Navidad. Extendió la mano y apretó el antebrazo de Paul Harper, un gesto físico de triunfo, como si no pudiera evitarlo. Paul esbozó una leve sonrisa de satisfacción, de esas que pone un hombre cuando ya ve reflejado su porcentaje en su cuenta bancaria. Bueno, dijo Paul, ajustándose la corbata, eso simplifica mucho las cosas. Si pudiéramos obtener un informe formal de los bienes de la herencia del albacea, podríamos proceder a finalizar el proceso. En ese momento se abrió la puerta lateral.
Thomas Vance entró con el mismo traje gris que había usado en todas las reuniones que habíamos tenido, llevando una delgada carpeta de cuero bajo el brazo. Saludó cortésmente a la sala, se sentó a la cabecera de la mesa y se ajustó las gafas con la calma pausada de quien había hecho esto 1000 veces y sabía exactamente cómo iba a hacer. Gracias por acompañarnos, dijo Paul Hopper, enderezándose. Necesitaremos un informe completo de los bienes de la herencia, específicamente de la propiedad frente al mar en Johns Island y cualquier activo líquido, para los fines de este acuerdo. Por supuesto, dijo Thomas. Abrió la carpeta, echó un vistazo a una sola página y volvió a mirar a la sala por encima de las gafas. Aunque primero debo aclarar algo, por precisión. Algo en su voz me puso los pelos de punta. No sabía lo que iba a suceder, pero sabía, como cuando uno sabe que se acerca una tormenta antes de ver las nubes, que algo estaba a punto de cambiar en esa habitación. No hay nada que dividir, dijo Thomas Vance. Silencio. Michelle parpadeó. Lo siento. ¿Qué? No hay nada que dividir, repitió, tranquilo como el agua en calma. Arthur Weir no dejó ninguna propiedad ni fondos directamente a su hijo Daniel. Hace aproximadamente 6 años, Arthur transfirió todos sus bienes, incluida la propiedad de Johns Island, a un fideicomiso testamentario independiente, administrado íntegramente por nuestra firma, en nombre de una estructura de beneficiarios que no incluye la propiedad directa de Daniel Weir. Miró a Michelle, no con hostilidad, pero tampoco con una pizca de disculpa. Legalmente hablando, el señor Weir no posee nada de estos bienes. Están en fideicomiso, totalmente protegidos de reclamaciones contra su patrimonio personal, incluyendo, me temo, los procedimientos de disolución matrimonial. Quiero que reflexiones sobre esa frase un segundo, como yo lo hice en su momento. 0%. Mi padre, Arthur Weir, un hombre tranquilo que comía cacahuetes hervidos y que vivió 40 años en la misma casa, había hecho que legalmente nada de lo que poseía pudiera ser tocado por nadie que se me acercara de forma inapropiada. Ni siquiera yo, técnicamente. Y mucho menos alguien que lo persiguiera en un tribunal. El rostro de Paul Hopper pasó por 4 expresiones distintas en apenas 2 segundos, confusión, incredulidad, cálculo y, finalmente, algo que se parecía mucho al pánico. Eso es. Se aclaró la garganta. Eso no es posible. Mi cliente realizó una investigación exhaustiva sobre la valoración de la recalificación de esa propiedad. ¿Estructuramos todo un? Entiendo que la propiedad tiene un valor proyectado significativo, dijo Thomas con calma. Sin embargo, ese valor pertenece al fideicomiso, no al señor Weir, ni a su patrimonio conyugal. El fideicomiso tiene su propio administrador designado y sus propios beneficiarios, ninguno de los cuales incluye reclamaciones derivadas de un divorcio. ¿Quiénes son los beneficiarios? La voz de Michelle se había vuelto débil, quebradiza, como hielo a punto de romperse. Thomas Vance la miró fijamente durante un largo instante. Eso no es algo que pueda revelar en este contexto, señora Weir, pero puedo decirle que no es usted. Vi cómo el rostro de mi esposa se desmoronaba lentamente. Cada maquillaje cuidadosamente aplicado, cada pizca de confianza que había llevado como una armadura, todo comenzó a desvanecerse de repente. Esto es. Se giró hacia Paul Hopper. Arregla esto. Haz algo. Señora Weir, dijo Paul con cuidado, y ya podía oír el cambio en su voz. El sonido de un hombre haciendo cálculos sobre sus propias pérdidas. Si los bienes están en un fideicomiso irrevocable estructurado antes del matrimonio, quiero decir, esto cambia todo. Se detuvo. Empezó de nuevo. Necesitaré revisar personalmente los documentos del fideicomiso, pero si lo que describe el señor Vance es cierto, puede que no haya bienes conyugales significativos que reclamar. Tiene que haber algo, dijo Michelle, y su voz se quebró. La casa. La camioneta. Algo. La casa en la calle B y el vehículo forman parte de la misma estructura de fideicomiso, dijo Thomas. Al igual que casi todo lo demás que poseía su suegro al momento de su fallecimiento. Me quedé allí sentada en silencio durante todo el proceso. Y quiero ser sincera. No me sentí triunfante. No me sentí reivindicada.
Todavía no. Sobre todo, sentí la presencia de mi padre en aquella habitación, como si de alguna manera hubiera encontrado la forma de atravesar 6 años y un funeral para poner su mano sobre mi hombro una vez más. Paul Harper cerró lentamente su carpeta, los papeles que contenía de repente no valían nada. Lo observé hacer los cálculos en tiempo real, la comisión por contingencia con la que había contado. El porcentaje de millones que se había esfumado en una estructura legal que ninguna de sus investigaciones había previsto. Señora Weir, dijo en voz baja. Creo que necesitamos hablar en privado. No, la voz de Michelle se tornó aguda y desesperada. No, tiene que haber una cifra. Tiene que haberla. Daniel, díselo. Háblales del terreno. Diles lo que me dijiste. Nunca te dije nada, Michelle, mi voz salió firme. Más firme de lo que esperaba. Hiciste la investigación tú misma. Hiciste los planes tú misma. Me amenazaste con el divorcio por dinero que nunca me perteneció para darte. Y ahí estaba. El momento en que finalmente comprendí la magnitud de lo que mi padre había hecho. No solo había protegido sus tierras. Me había protegido de una versión de mi propio matrimonio que, por estar demasiado enamorada, no podía ver con claridad. Levantó un muro alrededor de todo lo que poseía años antes de enfermarse porque, en algún momento, en silencio, sin decirme una palabra, había descubierto quién era Michelle en realidad. Thomas Vance cerró su carpeta y se puso de pie. Creo que mi participación en esta reunión ha concluido, dijo. Se giró hacia mí y algo en su rostro se suavizó, apenas un poco. La primera muestra de emoción genuina que le había visto en los 6 años que lo conocía. Daniel, antes de irme. Metió la mano en la carpeta de cuero y sacó un sobre blanco liso, sellado, con mi nombre escrito en el anverso con una letra que habría reconocido en cualquier parte del mundo, gruesa, cuidadosa, ligeramente inclinada hacia la izquierda. La letra de mi padre. Tu padre me pidió que te diera esto, dijo Thomas en voz baja, cuando llegara este día. Me temblaban las manos al tomarlo. No por miedo, sino por algo más parecido a la admiración. Él lo sabía. De alguna manera, años atrás, sabía que este día llegaría y ya había escrito las palabras que quería que leyera. Dejé el sobre frente a mí sin abrirlo. Todavía no. No en esa habitación. Detrás de mí, la reunión se convertía en un caos. Paul Harper ya recogía sus cosas, murmurando algo a Michelle sobre reconsiderar la representación, lo que, incluso en mi estado de aturdimiento, entendí que significaba que no quería tener nada más que ver con un cliente que no podía pagarle lo prometido. Michelle permanecía inmóvil, mirando fijamente la mesa. Su vestido color crema de repente parecía menos un traje de coronación y más un disfraz para una fiesta cancelada. Esto no ha terminado, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Esto no ha terminado. Me levanté, guardé el sobre en el bolsillo de mi chaqueta y salí de la habitación sin decir una palabra más. Apenas había caminado media cuadra por la acera hacia mi camioneta cuando oí sus tacones detrás de mí, rápidos y desiguales sobre el pavimento. Daniel. La voz de Michelle resonó en el aire de la tarde. Daniel, espera. Me detuve, pero no me di la vuelta de inmediato. Cuando finalmente lo hice, ella estaba allí de pie, con el rímel empezando a correrse, el vestido de diseñador de repente pareciendo demasiado grande para ella, de alguna manera. Planeaste esto, dijo, respirando con dificultad. Tú y tu padre tacaño, planeasteis todo esto para humillarme. Nadie planeó nada para humillarte, Michelle, dije en voz baja. Mi padre protegió lo que era suyo. Eso es todo lo que ha pasado aquí. Lo sabías, dijo, señalándome con un dedo tembloroso. Tenías que haberlo sabido. Me dejaste planear toda una vida en torno a un dinero que ni siquiera existía. No lo sabía, dije, y era la verdad. Me enteré al mismo tiempo que tú. La diferencia es que nunca te amenacé con dejarte por eso. Sus palabras parecieron calar hondo, pues su rostro se descompuso. Y la rabia se transformó en algo parecido a lágrimas de verdad. Tuvimos 4 años juntos, Daniel, dijo con la voz quebrada. ¿Acaso eso no significa nada para ti?
¿De verdad vas a abandonar todo lo que hemos construido? La miré fijamente durante un buen rato. La miré detenidamente. Y me di cuenta, con una extraña calma, de que ya no sentía rabia. En realidad, no sentía casi nada hacia ella. Solo una especie de resignación silenciosa y cansada. No hemos construido nada, Michelle, dije. Estabas esperando algo para sacar provecho. Simplemente no quería verlo. No esperé su respuesta. Me alejé, dejándola sola en el pavimento caliente, y encontré un banco de piedra tranquilo cerca del paseo marítimo. Me senté y dejé que el ruido del tráfico, las gaviotas y el olor a barro me envolvieran, como lo habían hecho durante toda mi vida en esta ciudad. Detrás de mí, volví a oír sus tacones en el pavimento. Esta vez se alejaba. Rápida, furiosa, sola. No la vi marcharse. No hacía falta. Saqué el sobre del bolsillo de mi chaqueta con las manos, que por fin habían dejado de temblar. La letra de mi padre me miraba fijamente desde el frente. Solo mi nombre, Danny. La única persona que seguía viva que aún me llamaba así. Lo abrí con cuidado, como si pudiera desaparecer si me movía demasiado rápido. Hijo, si estás leyendo esto, significa que me he ido y que tu esposa ha hecho exactamente lo que temía. Vi cómo miraba mis cosas y cómo te trataba como si fueras una fuente de ingresos. No dije nada porque la querías mucho y no quería romperte el corazón en vida. Preferí protegerte así. Cuídate, hijo. Siempre velaré por ti. Lo leí 2 veces. Luego una tercera. El tráfico del puerto seguía moviéndose a mi alrededor, ajeno a todo, como el mundo sigue siempre en movimiento, sin importar cuánto del tuyo haya terminado y vuelto a empezar en silencio esa misma tarde. Mi padre nunca dijo una mala palabra sobre Michelle en mi cara, ni una sola vez en 4 años. Me dejó amar a quien yo amaba y me protegió de todos modos, en silencio, con paciencia, como hacía todo sin pedir reconocimiento, sin necesitar que yo lo supiera hasta el preciso momento en que necesitaba saberlo. Así era él. Finalmente, las lágrimas brotaron, allí mismo en aquel banco, cayendo a raudales sobre el papel en pequeñas manchas oscuras. No me las sequé. No miré hacia donde Michelle se había marchado furiosa. Simplemente apreté la carta contra mi pecho, cerré los ojos y dejé que el dolor, el alivio y el amor me invadieran a la vez, entrelazados de una forma que creo que jamás lograré desenredar por completo. Te extraño tanto, papá, susurré al puerto, a las gaviotas, a nadie y a todos a la vez. Entonces me levanté, doblé la carta con cuidado y la guardé en el bolsillo, pegada al pecho, justo donde debía estar. Regresé a mi camioneta sola. No estaba rota, ni triunfante, exactamente. Simplemente, por fin, en paz, en silencio. Caminando hacia un futuro que mi padre había construido para mí mucho antes de que yo supiera que lo necesitaría, y dejando atrás a una mujer que había pasado 4 años esperando una fortuna que jamás, ni por un solo día, iba a ser suya. Aquí es donde la mayoría espera que me regodee. No lo hice. No podía. El dolor no deja lugar para la jactancia, pero el karma, resulta, no necesita público para hacer su trabajo. Michelle se presentó con un abogado de oficio porque Paul Harper ya la había abandonado. Mi abogado presentó los extractos bancarios sin problemas. Como había vaciado mi cuenta bancaria comercial y agotado nuestras tarjetas conjuntas en ropa de lujo y un abogado agresivo con miras al divorcio, el juez no se anduvo con rodeos. Dictaminó que se trataba de una disipación maliciosa de los bienes conyugales. El tribunal le ordenó que devolviera hasta el último centavo que había tomado de mi tienda y le asignó legalmente el 100% de esa deuda acumulada exclusivamente a su nombre. Las consecuencias no se hicieron esperar. La última vez que supe de ella, trabajaba turnos dobles en una inmobiliaria de nivel medio solo para poder pagar los intereses de una deuda enorme. Sus compañeros de la alta sociedad, a quienes tanto quería impresionar, descubrieron que estaba completamente arruinada. Y el lujoso estilo de vida por el que arruinó su matrimonio se esfumó antes de siquiera empezar. Ya nadie le contesta las llamadas. Regresé al taller con las ventanillas bajadas, sintiendo la brisa marina entrar a raudales.
Sigo al frente de Wear Marine Repair. Sigo ensuciándome las uñas de grasa todos los días. No me dejó una fortuna. Me dejó libre. Y, sinceramente, eso vale mucho más. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario abajo. Cuéntame desde dónde la ves. Nos vemos en el próximo video.